Hola amigos del cuartelero, bienvenidos a un nuevo programa de esta serie que hablamos sobre la historia militar y la geoestrategia. Hoy estoy yo solo, soy David, hoy no tenemos al general, así que hoy lucharé yo solo en estas lides. Y vamos a hacer un programa un poco diferente, un programa sobre la organización de los ejércitos. Muchas veces no vemos eh, en los diferentes programas, ¿no? Que podemos ver películas, podcasts, gente que habla de historia militar, pues no nos damos cuenta o no entendemos lo que son los rangos militares, la organización. Oímos hablar pues, de batallones, regimientos, compañías, un poco todo este tipo de cosas. Vamos a intentar aclararlo hoy aquí brevemente y hablaremos un poco sobre lo que es la organización general de todos los ejércitos del mundo, no solo del español, y después un poco de la historia de los rangos militares, los empleos militares, lo que es un teniente, un capitán, un general, un sargento, un soldado, y un poco su historia en el ejército español, que es lo que nos pilla más cerca a nosotros y comparándolo a veces pues con otros ejércitos extranjeros, bueno, lo que vaya saliendo, un programa un poco diferente a los que estamos acostumbrados. Hoy no tenemos charla entre el general y yo, y entonces pues vamos a dedicarnos a esta. Vamos a empezar lo primero, cuando vemos una película o leemos un libro, pues hay veces, sobre todo en español, que hay traducciones muy particulares de la organización militar y no siempre los traductores o los dobladores de las películas o los documentales son correctos, porque nos dejamos llevar en España, por lo menos, ese tipo de personas. Muchos de ellos pues no han tenido experiencia militar. Si hubieran hecho la mili, pues no metían la pata así, pero mucha gente de la que se dedica a ello no ha hecho servicio militar, o por lo menos no lo ha hecho en España o en países de nuestro entorno. Y entonces pues tienen un poco confundido lo que es todo este tema de la organización y se adopta habitualmente lo que es la nomenclatura y las palabras de origen británico, de origen americano, del inglés, y no es exactamente lo mismo. Vamos a empezar por lo que hay más abajo en un ejército. Lo más abajo, obviamente, es un soldado. Los soldados nunca están solos, no deberían estar solos en una guerra, y entonces se organizan en binomios. Un binomio, pues es un grupo de dos soldados. Sería la estructura mínima que tendría cualquier ejército. El soldado solo, en solitario, pues está vendido realmente en cualquier situación. O sea que lo más habitual es que siempre tenga un compañero. O sea, eso sería el binomio. Por encima del binomio que nos encontramos la escuadra. La escuadra es un grupo de 4 o 5 soldados al mando habitualmente de un cabo en la mayoría de los ejércitos del mundo. Y son 4, 5, 6 soldados como mucho, y es el primer grupo que lucha en conjunto al mando de una persona o de un responsable. En este caso sería un cabo. En inglés a la escuadra se le llama team escrito, por si alguien lo ve en algún libro. Y a veces pues ya hay confusiones ya con este término muchas veces en bastantes libros de tema militar traducidos del inglés al español. ¿Qué hay por encima de la escuadra? Por encima de la escuadra está el pelotón. El pelotón se llama en inglés se llama squad o section. Un squad es un pelotón. Eso es para los norteamericanos, y para los británicos le llaman section, que es lo mismo. Un pelotón son un grupo de 2 o 3 escuadras, o sea, de 4 o 6 soldados, pues lo multiplicamos por 2 o por 3, pues salen unos 12 efectivos más o menos, 12, 13, 14 como mucho, y los suele mandar un sargento o un cabo primero. Un cabo primero, que es un rango que está entre la tropa y los suboficiales, pues suelen ser los jefes del pelotón. Eh, hay pelotones actualmente más pequeños, la infantería actual, sobre todo la mecanizada, por el tema de la capacidad que tienen
los vehículos blindados portapersonal actuales, como los Bradley, los Pizarro, los BMP, por ejemplo, pues los pelotones son pequeños, son pelotones de 9, 8, 9 personas y realmente los que combaten a pie pues suelen ser 6 o 7 soldados. Actualmente funcionan, en la mayoría de ejércitos funcionan así. Eh, Hasta los años 90 los pelotones solían ser de 12, hablamos de infantería realmente, los pelotones solían ser de doce soldados con un conductor, un artillero, por ejemplo, en un M113, y el resto eran los que desplegaban. Solía ser pues un sargento, dos cabos, cada cabo manda una escuadra, uno solía mandar la escuadra de ametralladora, o sea, tenía una ametralladora al cabo, llevaba dos o tres señores que le llevaban pues las cajas con la munición, los accesorios de la ametralladora, los cañones de repuesto o de respeto. En España se le llaman a los de repuesto, se le llaman de respeto también. Y esa era una escuadra, y la otra escuadra pues era la escuadra de asalto, que solía estar formada, lo mismo por un cabo y 4 o 5 soldados más que eran fusileros todos. Llevaban pues fusiles, algún lanzagranadas, algún arma anticarro, pues lo que podían. Y pues estaba pues el jefe del pelotón, que era un sargento, un cabo primero, que va independiente, va mandando y se adapta según donde él quiera estar. Eso es el pelotón. Eh, esto siempre tiene mucha confusión en las traducciones de libros o de películas y le llaman pelotón a lo que viene ahora. Lo que viene ahora es la sección. La sección en inglés se llama platoon, como la famosa película de la época de la guerra de Vietnam. Platoon realmente significaba sección, y si alguien ha visto la película, la famosa película de Oliver Stone, que ganó Oscar en los años 90, que era una descripción de cómo combatía un grupo de soldados de reemplazo en aquella época en la guerra de Vietnam. Realmente, si uno se fija en la película, era una sección que tenía un teniente, que es el que manda las secciones, y tiene 3 o 4 pelotones, cada uno mandado pues, por un sargento o un cabo primero. En esa película salían todas esas figuras, salían los sargentos estaba el teniente, después los sargentos, pues uno era Barnes, otro era Lías, otro era, no recuerdo el nombre de él, el que era realmente el actor era el hijo de Anthony Quinn, y había otro señor que era uno que se clavaba el cuchillo en el pie, que tampoco recuerdo el nombre del actor, que era el otro jefe de pelotón. Eran 3 pelotones, el sargento Barnes, que era el segundo al mando de la sección, y el teniente, que era el jefe de la sección. Pues eso es una sección, un platoon en inglés, son 3 o 4 pelotones y en total son unos 40 soldados. Y cada pelotón, pues eso, un sargento, un cabo primero, con sus 10, 12 soldados más o menos. El teniente pues lleva con él pues, habitualmente a un sanitario, lleva al operador de radio y a veces pues un francotirador o tirador selecto, o algún auxiliar, más o menos. Suele tener, con el teniente suelen ir 3 o 4 personas, y el resto ya son los pelotones que conforman la sección. Eso es una sección. En los libros muchas veces, como platoon se traduce más fácil como pelotón. Si uno busca en un diccionario, platoon es pelotón en inglés, pues se traduce al español como pelotón, pero realmente debería ser sección. Esto da muchos problemas a los que nos gusta la historia, porque cuando uno se lee un libro de, de tema de historia militar de la Segunda Guerra Mundial, y hay gente pues, como yo, por ejemplo, que nos gusta la precisión, y a veces pues estudias, gracias a algún libro, pues la composición de una unidad o tal, pues claro, cuando te ponen el pelotón tal, el pelotón cual, pues ellos hablan, mal traducido, te hablan de 40 personas, y si estuviera bien empleado el término, pues hablaríamos de 10, 12, y entonces pues no te cuadran muchas veces relatos de batallas o relatos de combates, y tienes que investigar realmente si está bien traducido, si no está bien, y a veces pues no nos toca otra, a los que estudiamos un poco más estos temas más a fondo, pues no nos queda otra que irnos al libro original, donde sí suelen los escritores británicos o norteamericanos, pues sí suelen emplear bien, pues claro, sus palabras, pero hay que, digamos, retraducirlo.
realmente cuando uno se lee un libro donde la traducción ya te pone que los soldados disparan una escopeta y cosas así, ya te das cuenta que el traductor no sabe mucho de la mili y, ya te pone la mosca detrás de la oreja. Que está por encima de la sección. Encima de la sección llega la compañía. La compañía es un grupo que está al mando de un capitán y tiene tres o cuatro secciones. Tres o cuatro secciones como las que hemos visto, cada una con un teniente, con tres jefes de pelotón y con 10 soldados cada uno. Pues una compañía, las hay más grandes o más pequeñas, eso varía mucho. Entre las antiguas eran de 150 soldados, más o menos. Las compañías actuales en Occidente y en el este también, el ejército ruso, por ejemplo, son compañías más pequeñas de 100, 120, 80 y pico personas, son compañías pequeñas, más pequeñas en la parte, digamos, que era el antiguo ejército soviético, siempre tuvieron, sus tropas siempre tuvieron una menor entidad, las organizaciones suyas que las occidentales, siempre por la capacidad que tenían en sus vehículos de transporte de personal, sobre todo, siempre se organizaron con menos personal. En las compañías, se suelen llamar así en infantería, cuando alguien oye una batería de artillería, se refiere a que es una compañía. Las compañías en artillería se llaman baterías, en caballería se llaman escuadrones, por ejemplo, y en inglés pues es company, y en ruso es rota, una compañía rota. Y una película, la Rota 9, que es creo recordar que es como las aventuras de una compañía de paracaidistas en Afganistán, que no está mal, de una compañía de paracaidistas soviéticos en Afganistán. Bueno, es una película que es también recomendable. Que hay por encima de bueno, está el capitán, es el jefe de la compañía, y igual que el teniente en la sección, pues tiene pues su pequeña plana mayor, un pequeño grupo, pues los radiotelegrafistas, perdón, los operadores de radioteléfono, que suelen ser dos, lleva también pues algún auxiliar, un sanitario, eh, a veces algún francotirador también, como hemos visto al teniente, pues lleva un grupo siempre de 7, 8, 9 personas con él, lleva un suboficial que suele ser el encargado de toda la logística de la compañía. Bueno, lleva una serie de personas que son como los que están a su mando directo, aunque él después obviamente ordena realizar cosas a sus tenientes, los tenientes lo ordenan a los sargentos lo ordenan a los cabos y los cabos lo ordenan a los soldados. ¿Sí? Es una pirámide jerárquica como funcionan los ejércitos. ¿Qué está por encima de la compañía? Pues por encima de la compañía está el batallón. Los batallones, si hablamos de artillería o en caballería, hablo de España y también países de Hispanoamérica suelen tener estas denominaciones. El batallón es en infantería y en artillería les llaman grupos. Cuando oís grupo de artillería o grupo de caballería, se refieren realmente a un batallón de artillería o un batallón de caballería. En ruso se llama batallón, igual que en inglés, aunque tiene otra pronunciación que yo soy incapaz de realizar, o sea, mis disculpas. ¿Quién manda un batallón? Un batallón lo manda, pues habitualmente un teniente coronel, pero muchas veces también un comandante. Comandante o teniente coronel. Un comandante es lo que en inglés es un mayor. A veces en las películas británicas el mayor tal o el mayor Pascual, siempre además si hay gente aficionado a las películas o a los libros de Agatha Christie o de Sherlock Holmes, en todos los pueblos a los que iba siempre vivía allí un mayor retirado, y un militar retirado que siempre estaba implicado en los asesinatos, los crímenes y todo esto. Era curioso. A veces él ayudaba a los personajes, a, yo que sé, a, a Sherlock Holmes o a Poirot o alguno de estos, pero bueno, siempre había un mayor de estos que estaba retirado. En todos los pueblos del Reino Unido debe haber un mayor de estos allí retirado, implicado en algún crimen. Es algo curioso. Pero bueno, los jefes de un batallón, pues es un teniente coronel o un comandante. ¿Qué forma un batallón? Pues un batallón suelen ser lo mismo que la compañía, son tres o cuatro compañías, eh, o tres o cuatro baterías, o tres o cuatro escuadrones, según hablemos de infantería, de artillería o de caballería, con un total de entre 600, bueno,
Hoy en día suelen ser los batallones más reducidos. En la Segunda Guerra Mundial un batallón era de entre 600 y 800 soldados. Hoy en día pues los batallones son entre 400 a 600 más o menos. Pero bueno, depende de cada ejército y no habría un número exacto. Todas estas compañías, lo más normal es que un batallón pues tenga 3 o 4 compañías realmente operativas. Por ejemplo, un batallón de infantería pues tiene habitualmente en la OTAN 3 compañías, y en lo soviético también, soviético-ruso, los ejércitos que siguen la doctrina o la organización de la antigua Unión Soviética, pues tienen 3 compañías de infantería, de fusileros, podríamos decir. Cada compañía de esas pues con sus secciones, sus 3 secciones de fusileros, y aparte añaden siempre una sección de armas de apoyo, que es donde está pues alguna ametralladora sobre trípode, morteros de 81 milímetros, lanzagranadas contra carro. Suelen estar en la sección de armas de apoyo de las compañías. Los batallones pues tienen 3 compañías de fusileros más una compañía adicional que suele ser la compañía de armas o de armas de apoyo, o otros ejércitos le llaman compañía de apoyo solamente, otros compañía de fuego. Esas compañías de los batallones es donde están, digamos, armas que apoyan a las otras compañías, pero con de mayor entidad que las secciones de armas que he hablado antes. Digamos, aquí pues están ametralladoras más pesadas, de 12,70, o ametralladoras medias de 7,62 también con trípode. Suelen tener una sección de morteros pesados, que suelen ser morteros de 120 milímetros. Suelen tener misiles contra carro. Los misiles contra carro suelen ir en estas secciones, en estas compañías de armas de apoyo. Tienen ahí pues la sección de defensa contra carro. Hace años era con cañones y en retroceso que iban en un jeep. Hoy en día pues se llevan pues misiles TOW, misiles Milán, ya no están de moda, pero bueno, ahora hoy en día pues el Spike, los Cornet, los misiles Cornet en los ejércitos organizados a la soviética. Eso sería la otra compañía que llevaría un batallón. Y habría una compañía más que usan todos los batallones, que es una compañía de apoyo, se llama en algunos sitios, en otros ejércitos se llama compañía de servicios. No son compañía de combate, es una compañía logística. Llevaría lo que es una compañía logística de unos 100 soldados, pues ahí está el pequeño hospital de campaña que llevan, que es un botiquín. El hospital de campaña sería un escalón superior, pues un médico con un par de ambulancias, unos sanitarios, pues llevaría un pequeño grupo de abastecimiento, que pues en una serie de camiones pues que llevan la comida, llevan la munición, llevan mantas, llevan camas, llevan tiendas de campaña, pues un grupo que apoya, van los mecánicos, el armero, que repara las armas si se estropean, el electrónico, un señor especialista en electrónica, un electricista para cuando se montan los campamentos y reparar cosas eléctricas también que pueda haber en campaña, pues todo este tipo de especialistas que ayudan a los que abastecen de agua también, los encargados de la basura, si hay que llevar la basura, sobre todo en paz. En guerra ya es más complicado. Incluso ahí dentro estaría pues un pequeño pelotón, que son 10 personas, que son los encargados de los cadáveres. Cuando fallece un soldado, pues son los encargados de llevar al soldado, llevarlo en esas bolsas negras, tomar sus datos y evacuarlo hacia la retaguardia para que se hagan cargo del cadáver y se le haga llegar pues a la familia. Pues todo eso va en una compañía de servicios o compañía de apoyo, a veces va incluida en la compañía de plana mayor y apoyo, o compañía de plana mayor y servicios, en muchas denominaciones. Y a veces también hay batallones que tienen una compañía aparte donde está, digamos, el estado mayor, un estado mayor del batallón, del teniente coronel o del comandante, pues con 3 o 4 oficiales o suboficiales que son los que llevan la inteligencia, el personal, el abastecimiento, la logística. Pues bueno, se encargan un poco de todo eso junto con un pequeño grupo de soldados. A veces hay un pelotón, una sección de policía militar que también está ahí para hacerse cargo de prisioneros, de la disciplina en campaña. Pues a veces está junto con la compañía esta de servicios que hablaba, y otras veces pues hay una compañía de mando por un lado y una compañía de apoyo
al servicio, digamos, por otro. Es un poco más complicado, ya es un mini ejército. Un batallón puede funcionar realmente de forma bastante independiente del resto de una compañía, pues necesita siempre un apoyo de un batallón, pero el batallón podría ser bastante independiente durante unos días por lo menos. Podría ser así. ¿Qué hay por encima de los batallones? Pues por encima de los batallones están los regimientos. Los regimientos suelen estar al mando de un coronel. En ruso se llama polk. Ahora que está de moda también el mundo ruso, pues también lo hablamos, en inglés regiment. Están al mando de un coronel, son los famosos de toda la vida. Hace años eran unidades operativas que combatían. Ya después de la Segunda Guerra Mundial son unidades administrativas. Digamos, el coronel tiene un grupo de mando, una compañía de plana mayor y mando, donde tiene pues, diferentes órganos que apoyan al combate, pero se dedica, digamos, a coordinar a lo que tiene bajo él, que son 3 o 4 batallones. O batallones, es un regimiento de artillería, pues tiene grupos de artillería. Pues él manda 3 o 4 batallones. Al final, como siempre, pues 3 batallones son batallones de combate, otro batallón suele ser un batallón de logística, es más grande porque apoya a más grupos y ya aquí hablamos de 1.200, entre 1.200 y 2.500 soldados. Eh, en Occidente pues son unidades administrativas y en el ejército soviético no lo eran, pero en el ruso actual sí son ya unidades también administrativas, antes eran operativas. En general tienen eso, 3, 4 batallones, a veces no tienen ese batallón logístico pues es reducido o a veces ni existe y solo tiene como apoyo las compañías logísticas de cada uno de los batallones que tienen ellos y el regimiento lo único que tiene realmente suyo pues es una compañía de mando que es donde está el coronel y todos sus ayudantes. Como digo, hace años esto era operativo y el coronel pues andaba por allí y mandaba a los batallones. Si están en combate suele pasar, pero bueno, hoy en día en la OTAN los regimientos son unidades administrativas, en España también. Digamos, el peso del combate lo llevarían los batallones de cada regimiento. Es más, un regimiento actualmente en España o en la OTAN, pues sus batallones no tienen ni por qué estar juntos. Un batallón puede estar a 200 kilómetros integrado en una brigada y el otro batallón en otra. Es muy, aunque dependen administrativamente de esos regimientos, que es donde se lleva pues, todo el papeleo para ellos. Que hay por encima de los batallones y los regimientos. A veces esos batallones no están en un regimiento, están metidos en otra entidad superior, que es una brigada. Una brigada ya también se le llama grupos de combate, se le ha llamado, los norteamericanos les llaman grupos de combate y los soviéticos creo que también. Estas brigadas suelen estar al mando ya de un general de brigada, por eso se llama general de brigada, aunque en caso de guerra han estado al mando a lo largo de la historia, a veces de un coronel o de un teniente coronel o del que haya por allí. No siempre, no es algo, una regla fija que un coronel mande un regimiento, a veces lo manda un teniente coronel. Si no hay coroneles, pues lo manda uno por debajo. Suele siempre mandar el que está por debajo. Nunca veremos a uno de los que esté por encima que esté mandando unidades inferiores a su rango, a lo que le corresponde por su rango o su empleo. Cuando hablo de rango y empleo, realmente es un sinónimo. Un rango, un empleo, pues es ser sargento, ser teniente, ser capitán. Eso es el empleo o el rango, es algo por lo que se cobra y es el mando que uno ostenta la categoría de mando que uno ostenta, aunque después dentro de las Fuerzas Armadas, como decía, uno puede ser coronel y estar mandando una división y puede estar cobrando lo mismo que de coronel, pero está mandando una división que está 2 escalones por encima de él. Ahí se le llamaría un grado de mando a eso que acabo de comentar, cuando estás cumpliendo
tu misión en un escalón superior al que le corresponde a uno. Eso sería un grado. Se suele cobrar en función de esa responsabilidad, pero bueno, cuando hablamos de una guerra, todas estas cosas son en paz. Cuando hablamos de una guerra, pues ahí no están las cosas para andar en esas florituras, y se adaptan, las organizaciones pues se van adaptando a las necesidades del campo de batalla, y es lo que hay. Las brigadas, como decía, las manda un general de brigada. Pueden estar compuestas habitualmente, son variables también, ¿eh? No hay números exactos para nada de esto, excepto para lo de las compañías, las secciones y los pelotones. De ahí para arriba es todo muy variable. Pueden contemplar unos efectivos desde 5.000 soldados a 10.000 soldados. Puede tener 3 o 4 regimientos o 3 o 4 batallones. En el caso ruso, las brigadas rusas suelen tener 3 regimientos, porque ellos funcionan a base de regimientos. Eh, Aunque hay una organización que ahora la comentaré, que son los batallones de combate, los BTG, que ahora los comento aparte. Pues el ejército ruso o el soviético tenía regimientos, y se agrupaban 3 regimientos o 4, se agrupaban y formaban una brigada. En el caso occidental era por batallones. Las brigadas estaban compuestas por batallones, y los batallones solían ser unos cuantos más, eran unos 6 batallones, pero hay que tener en cuenta que los regimientos rusos tenían 2 batallones cada uno como mínimo. Eh, pues en el occidental una brigada suelen ser pues unos 6 batallones, lo mismo, 3 o 4 batallones de combate, un batallón logístico y un batallón de mando, una compañía de mando, unidades auxiliares que se le agregan, y son unidades también básicas de combate. Actualmente las guerras actuales, en la de Ucrania, por ejemplo, están funcionando en unidades tipo brigada, tanto los rusos como los ucranianos. Sobre todo los ucranianos funcionan en unidades tipo brigada, que son las que tienen asignado una determinada parte del frente, y ese general de brigada o el mando de esa brigada es el responsable de actuar en esa parte con sus batallones, y cada batallón pues ocupa pues una porción del terreno. Por ejemplo, bueno, no voy a hablar de kilómetros, pero para que nos hagamos una idea, un pelotón de infantería, que son pues 12 personas, pues el frente que puede ocupar son unos 100 metros, 150 metros. Un pequeño grupo de 12 personas tienen que controlar 100 metros de frente. Una compañía, hablamos de puede llegar hasta 500, 600, bueno, sí, está muy extendida, hasta 1.000 metros, pero bueno, habitualmente son unos 300 metros, 400, lo que eh, lo que ocupa una compañía de infantería frontalmente. Al fondo, pues unos 150 metros, 200 metros también. Suelen ocupar una formación de un triángulo. Habitualmente todas estas unidades que hablamos, una compañía tiene 3 secciones, pues suele tener 2 secciones desplegadas en el frente y una sección en retaguardia, que es la de refuerzo. Las compañías, perdón, los batallones hacen lo mismo. Ponen 2 compañías al frente y una compañía atrás. Las brigadas hacen lo mismo, ponen 2 batallones al frente y un batallón atrás. Funciona más o menos por regla digamos, en potencia de 3, todo el sistema operacional de la OTAN, y también el soviético también. Es que es bastante similar, tienen otras denominaciones, y sobre todo lo que cambian son las doctrinas de uso, pero no tanto cómo se organizaban. Eh, la brigada, como estábamos diciendo, pues es una unidad básica operacional actualmente, y al estar compuesta por regimientos o batallones, los rusos en la actualidad, que es uno de los mayores cambios que se han realizado en la sobre todo desde los años 90, 99 sobre todo en Rusia, bajaron el nivel de brigadas o regimientos a organizarse en batallones de combate, BTGs, grupos tácticos de batallón sería la traducción, que realmente es una copia de los famosos Kampfgruppe de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, que eran los Kampfgruppe. Los alemanes estaban organizados como todo esto que he estado contando hasta aquí, en la Segunda Guerra Mundial, y los rusos y los americanos y los británicos, cada uno pues con sus
peculiaridades, pero bueno, en general todo esto que cuento serviría para todos. Pero en combate los alemanes fueron muy innovadores y cuando un frente caía o se desmoronaba o se desorganizaba, ¿qué ocurría? Que los alemanes tenían una doctrina en la que daban mucha libertad de acción a sus mandos subordinados, desde el coronel, desde el teniente coronel, el comandante, el capitán, incluso llegando al sargento. Mucho más abajo ya de los sargentos, pues ya no, ya, aquello ya está perdido, ya no podrá tener mucho más allí, ¿no? Incluso ya, en donde, si ya el problema llega a donde están los sargentos, ya malo. Pero daban la opción que todo ese escalón de mandos pudiese eh, reorganizarse y ser muy autónomos. Sin tener que pedir permiso a entidades superiores, podían gestionar el problema que tuvieran en el frente o en el campo de batalla, ellos solos, organizándose entre ellos. Y se formaban los famosos camp group, un coronel que había por allí suelto, un comandante, un teniente, lo más habitual hablamos pues esos comandantes, tenientes coroneles, coroneles, cogían un grupo de gente, pues ahí ha quedado una compañía de infantería, allí tengo 6 cañones autopropulsados, ahí tengo 3 carros de combate que han aparecido por aquí, 4 cañones anticarro flak que eran antiaéreos, pero me los llevo y son de la Luftwaffe, pero me los traigo conmigo y allí tengo a 7 cocineros y la banda de música del regimiento de Alsacia y Lorena que apareció por la zona. Pues cogía todo ese grupo y a lo mejor juntaba 800 personas. Pues eso era un Camp Group. Le solían poner los alemanes el nombre del coronel que había organizado el Camp Group, le ponían el nombre, pues si el señor se llamaba Meyer, pues Kampfgruppe Meyer, si era el sargento Steiner, pues era el Kampfgruppe Steiner. Realmente tenían entidad de batallón, no eran muy grandes, no había manera de organizarlo, tampoco mucho más grande, y eran pues 800 personas más o menos, y a veces lo mandaba un capitán, a veces lo mandaba un comandante, otras veces un teniente coronel o un coronel, lo que hubiese por allí. Y intentaban seguir combatiendo con ello. Realmente eran muy buenos los alemanes en ese tema, se organizaban bien, se subordinaban unos a otros sin tener mucho problema, no salía por allí el teniente diciéndole al capitán que no le iba a obedecer porque no era de su batallón y no le hacía caso, o el sargento, no quiero saber nada de este capitán que no es de mi grupo y yo soy de otro regimiento, y yo soy legionario y el otro era paracaidista y cosas así, no tenían esos problemas, o por lo menos no tenían esos problemas en un nivel muy elevado. Les permitía combatir a todos ellos juntos. Estaban acostumbrados a ellos los alemanes y esa idea les salvó en muchas ocasiones de ciertos desastres en el frente del este y en el frente del oeste. En Normandía hubo camp groups, muchos fueron aniquilados, pero se llegaron a formar y en el frente del este era el pan nuestro de cada día, cada vez que los rusos o los soviéticos rompían las primeras líneas. Pues esa opción en la OTAN la adoptan con las brigadas. Las brigadas de la OTAN son realmente camp group grandes, de 5.000 personas, pero son grupos de combate, una brigada mecanizada, una brigada acorazada, pues lleva carros de combate, lleva infantería mecanizada, lleva artillería de campaña, artillería antiaérea, lleva lanzacohetes, lleva un batallón de zapadores, un batallón de transmisiones o un batallón mixto, con una compañía de zapadores y una compañía de comunicaciones, lleva a veces radares, a veces se le añade una compañía de helicópteros de transporte, eso sobre todo los norteamericanos, otros ejércitos pues no teníamos o tienen esa capacidad, y todo eso forma un grupo de combate de brigada. Por eso las brigadas, los norteamericanos se llaman grupos de combate. Realmente son un camp group. Los rusos no formaban esto así. Ellos seguían funcionando, los soviéticos durante la Guerra Fría, pues con sus unidades tipo regimiento, sus unidades tipo división, porque durante la Guerra Fría los soviéticos no tenían brigadas, no les gustaba funcionar en brigada. Lo he comentado ahora del ejército, pero es el ejército ruso después del año 91. No durante la Guerra Fría las brigadas no les gustan y durante la Segunda Guerra Mundial
hay pocas brigadas, son brigadas cosas independientes que combaten por otro lado y tienen un determinado tamaño pequeño y porque no estaban integradas en divisiones. Realmente los rusos se integraban directamente desde batallón, tenían regimientos y esos regimientos los integraban en divisiones. Las brigadas vienen a partir del año 91 con ellos. Pues los rusos después del 91 no les gusta la opción de la de la brigada como un grupo de combate mínimo que sea el encargado de sostener una parte de un frente o realizar un ataque, una ofensiva. Y ellos estudian la Segunda Guerra Mundial y llegan a la conclusión que el Kampfgruppe de los alemanes, no está así escrito, eso es una conclusión mía, pero me imagino que Gerasimov y todos estos que son los ideólogos de los batallones de los BTG lo han pensado así o lo pensaron así porque es una copia directa de los Kampfgruppe alemanes de la Segunda Guerra Mundial, nos han cortado un pelo. Pues montan los BTG, batallones, grupos tácticos de batallón, donde hay una compañía de infantería, una sección de carros o una compañía de carros pues con entre 6 o 10 carros, 9 carros, 10, que es lo que tiene una compañía soviética rusa, llevan una batería, compañía de artillería, pues con 6 cañones autopropulsados, meten a lo mejor 3 o 4 piezas de artillería antiaérea, misiles o autopropulsados antiaéreos, meten algo de eso y meten pues una sección de zapadores, una sección de comunicaciones, una sección de guerra en EBQ, o cosas que le puedan hacer falta. Si les hace falta actualmente pues un pequeño grupo de drones, pues meten allí a 7 tíos con drones, un pelotón de drones o 20 tíos con drones, una sección de drones. Es todo variable, pero tienen un tamaño eso de 600 tíos, 500, 600 personas y son pequeños can group como los de la Segunda Guerra Mundial. Y son los que han empleado en la guerra de Ucrania. No me voy a extender porque tenemos programas aquí sobre la doctrina, aquí en el cuartelero hemos hecho programas con el general sobre la doctrina soviética, la doctrina rusa, la guerra de Ucrania, donde hablamos de todo esto de los BTGs y cómo ellos pensaban que iban a funcionar, cómo no. Pues por no entrar ahora en ello, pero vamos solamente a lo que es la organización. Y respecto a la organización, pues es bueno saber esto. No han salido los BTGs tan bien como le salieron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial o como le han salido los grupos de combate a los ejércitos de la OTAN. Han tenido problemas, sobre todo de índole logístico, y actualmente los tienen como un poco abandonados y han vuelto un poco a la organización tradicional de regimientos, batallones, regimientos, brigadas y están funcionando así. Los BTGs no están, de vez en cuando aparece pequeños camp group, pero son cosas puntuales y son por necesidades operativas, no, ya no es parte de la organización general como era el caso hasta ahora. Vamos al siguiente nivel, siguiente escalón. Espero que no sea mucho jaleo, después lo resumo al final. El siguiente escalón serían las divisiones. Las divisiones. Eh, Estas han existido siempre, desde la época napoleónica. Una división podríamos decir que es casi lo que era un grupo de legiones romanas. Cuando un cónsul mandaba entre 2 y 4 legiones, pues eso sería una división. Lo que mandaba un cónsul romano pues bueno, la división, pues en ruso es divizia, división es divizia. Estas están bajo un mando de un general, obviamente un general de división. No es muy difícil acertarlo. Si estamos acostumbrados a lo de las estrellas, pues un general de una estrella pues sería un general de brigada y un general de 2 estrellas, pues es uno de división, cuando vemos a las estrellas de los norteamericanos, por ejemplo. En España también el general de división pues lleva 2 estrellas, aunque lleva 2 palitos ahí cruzados, que los palitos pues son un bastón de mando y un sable, que son los emblemas de mando de un general en el ejército español. Que desde lejos parecen unos palitos, pero quiero decir, no son unos palitos. ¿Qué tiene una división? Pues una división está compuesta por 3 o 4 brigadas en Occidente y también en Rusia o en la parte soviética. Las divisiones occidentales suelen rondar unos... hoy en día todo es más reducido, pero solían ser de unos
18.000, 17.000, 20.000 hombres, y las divisiones soviéticas pues solían ser de unos 12.000, 13.000, 14.000, un poco más pequeñas. Después, obviamente, con el tema de la reducción de costes de los ejércitos occidentales, la profesionalización, pues suelen ser unidades más pequeñas, pero en guerra deberían alcanzar esos números. Están formadas pues por 3 o 4 brigadas, habitualmente pues lo de siempre, tres brigadas operativas, y después hay una serie de brigadas o batallones. Suele haber una brigada logística, suele haber batallones agregados pues de zapadores, de ingenieros, cuando hablo de ingenieros me refiero en España. Los ingenieros son un arma, un cuerpo que tiene dos subramas, que serían zapadores por un lado y transmisiones por el otro. Pero realmente todos son ingenieros. Los zapadores son los encargados de ir delante, abrir los campos de minas, construir puentes, permitir cualquier tipo de obra que haya que realizar en campaña. Ellos son los encargados. Y transmisiones son los que se encargan de las comunicaciones, pero no las comunicaciones dentro de una pequeña compañía de 100 personas. Ahí ellos no están. Los ingenieros están a nivel brigada, a nivel división. Hay un batallón de transmisiones, que es el que tiene pues camiones con antenas de largo alcance, equipos de criptografía, radios digitales para comunicarse entre brigadas, entre divisiones, con los cuarteles generales, aunque estén a lo mejor a 1.000 kilómetros, comunicaciones satélite. Esos son a lo que se dedican los ingenieros de transmisiones. Y después están los ingenieros de zapadores, que eso sí están más en el campo de batalla, se manchan más con el barro, y podríamos decir que es uno de los puestos de combate más peligrosos que tiene cualquier ejército, ser un zapador, porque vas delante. Los zapadores realmente abren la brecha. Primero tiene que ir el zapador a abrir las alambradas, y después pasan los de infantería para cruzan esa alambrada abierta, ese campo de minas que está limpio, y van a combatir con la gente que está en la trinchera que está al otro lado. Pero los zapadores son los primeros que van allí, habitualmente pues con maquinaria, o si pueden por la noche para que no les vean mientras limpian las minas. Es un trabajo muy peligroso, y como se decía un antiguo refrán, no les arriendo yo la ganancia a los zapadores. Los hemos visto en la guerra de Ucrania, que lo vemos más o menos en directo, y hemos visto la peligrosidad de esas acciones. Las divisiones occidentales pues tienen brigadas, y las divisiones soviéticas, y actualmente también, pues agrupan o brigadas o sobre todo regimientos. Y lo mismo, entre 3 y 6 regimientos, 3, 4 regimientos operativos, pues después el regimiento de zapadores, el regimiento de transmisiones, un regimiento de artillería de campaña, un regimiento de artillería antiaérea. Al final puedes tener esos 6, 7, 8, 9 regimientos, más pequeños que los occidentales, pero con todo ese grupo de unidades de apoyo. Realmente una división es igual que una brigada, pero es más grande, porque agrupa brigadas, pero suelen tener el mismo número de unidades de apoyo. Y todas esas unidades de apoyo las vamos sumando. Ya hemos visto que a partir de los batallones empiezan a doblarse unidades. Las brigadas contienen batallones, y esos batallones tienen unidades de apoyo pequeñitas, que son el tamaño compañía o tamaño sección. Pues las brigadas tienen unidades de apoyo adicionales, con armas de apoyo, que en vez de ser pues una compañía es un batallón, suelen ser armas de apoyo de mayor calibre. Ya incorporan artillería. Las divisiones pues es lo mismo, tienen las brigadas, y incorporan más unidades de apoyo todavía, que se suman a las anteriores, y es como vas consiguiendo un volumen, una masa que necesitas para entrar en combate y conseguir llevar a cabo las misiones pues que el mando, la doctrina, la situación requieran. Eh, pero vamos a seguir, que me lío yo solo hablando. Como hoy no tengo aquí al general para que me corte, me lío yo demasiado. Vamos a ir a lo siguiente. Hemos visto las divisiones. Lo siguiente es el cuerpo de ejército. El cuerpo de ejército es un grupo. Todo esto es una pirámide, no es tan difícil. Lo que pasa es que es cierto que la nomenclatura pues no es la más habitual que, que escuchamos en nuestra vida diaria, ¿no?
El cuerpo de ejército es una agrupación táctica que tiene entre 3 y 5 divisiones. Siempre son tres múltiples de 3, más o menos. Toda la organización militar es ternaria. En la OTAN es ternaria y el Pacto de Varsovia también, más o menos. Hubo una época en que la organización fue de múltiplos de 5, que eran las divisiones pentómicas, pero bueno, un día contaremos, o cuando hablemos de la Guerra Fría, hablamos de las unidades pentómicas, que bueno, es curioso y es interesante también. Pues los cuerpos de ejército están compuestos por divisiones, entre 3 y 5 divisiones. Multipliquemos, pues pueden llegar a tener hasta 60.000 personas. Lo habitual es que tengan unos 30.000 efectivos un cuerpo de ejército, 30.000, 40.000. Eso que ya es bastante gente. Lo suele mandar un teniente general, es el rango que manda un cuerpo de ejército, o un general de 3 estrellas en Estados Unidos. Estos cuerpos de ejército solo los usamos en Occidente, eh, con esa denominación. Es algo raro, pero en Occidente les llamamos cuerpos de ejército y a este grupo de 3 o 4 o 5 divisiones, los soviéticos y los rusos actualmente le llaman ejércitos. Le llama un ejército. Un ejército, cuando oímos el sexto ejército ruso o el sexto ejército soviético, realmente es equiparable a un cuerpo de ejército, porque ahora veremos lo que es un ejército, que es algo mucho más grande. Es una agrupación táctica, pues, que se usa para lo mismo, para coordinar. Siempre parte de la pirámide jerárquica. Realmente podría actuar individualmente en una zona de un campo de batalla también, sin ningún problema. Por encima del cuerpo de ejército tenemos el ejército, que es la mayor organización militar en tiempo de paz en la OTAN, por ejemplo, y también en la parte rusa actual y en la parte soviética. Eh, en Occidente, cada ejército es un número variable de cuerpos de ejército. Pues habitualmente son 2 o 3 cuerpos de ejército. En el frente central, durante la Guerra Fría de la OTAN, pues cada ejército eran 3 cuerpos de ejército, menos alguno que tenía 2 y había otro que tenía 4. Los que defendían la famosa línea de la brecha de Fulda, las 4 famosas brechas de la frontera entre la Alemania occidental y Alemania de la RDA, Checoslovaquia, Austria, todo esto, pues había 4 cuerpos de ejército, perdón, 4 ejércitos allí desplegados en esa frontera, pues cada uno con 2, 3 o 4 cuerpos de ejército. Rusia no tiene, no tiene ejércitos como con este nombre. Los ejércitos rusos o soviéticos son realmente cuerpos de ejército. Este ejército que tiene cuerpos de ejército no lo usan los rusos o soviéticos como organización, solo lo usamos en Occidente. Este ejército, pues habitualmente lo mandaría un general de 4 estrellas o uno de 3 también, o un teniente general. No, 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 España, por ejemplo, lo que tiene actualmente para todo el ejército de tierra formaría un ejército, no llegaría a nada más. Pues lo podría mandar un general de 4 estrellas. Tenemos uno que es el capitán general de cada ejército, pues podría mandarlo. Obviamente Estados Unidos pues es una organización mucho mayor y tiene 7, 8, 10 ejércitos y cada uno pues lo manda un general de 4 estrellas, o un general de 3, lo podría mandar, lo que es el equivalente a un teniente general. Después, por encima siempre suele haber un general de 5 estrellas. En el caso de España, pues el rey sería lo equivalente a un general de 5 estrellas. Y están, bueno, los jefes de cada ejército, que sería el que lo mandaría. En Rusia o en la Unión Soviética no existían los ejércitos. Los ejércitos eran el equivalente a un cuerpo de ejército, de eso de 3, 4 o 5 divisiones. Y por encima de todo esto es algo que solo se ha visto en grandes guerras, que son los grupos de ejército. Un grupo de ejército son las mayores unidades que se ha usado nunca en la historia por cualquier ejército del mundo. Son grupos de ejército, no confundir con cuerpo de ejército. Estos serían grupos de ejército o grupo de ejército. De nuevo, el problema en español son las traducciones.
cuando uno se lee libros de la Segunda Guerra Mundial, como y hay muchísimos muy mal traducidos, que es verdad que aciertan en muchas cosas, pero en otras fallan. A mí me ha pasado a lo largo de los años leerme libros de historia y para tener esto que yo acabo de describir aquí, de cuerpos de ejército, ejércitos y tal, he dado más vueltas que un torero a lo largo de los años para enterarme de lo que era o dejaba de ser. Al final me enteré con un manual norteamericano de los años del 81, creo que era aquel manual que conseguí. De aquella época era medio secreto, hoy en día está en internet, donde describía la organización del ejército soviético, y es donde realmente directamente desde el inglés pude hacer toda esta tabla de equivalencias, porque si uno se fía de muchos de los libros, obviamente los manuales militares suele estar bien explicado, pero en los manuales militares españoles pues no te vienen estas cosas de los rusos, eso vienen solo en algunos lugares. Pero si quiere uno saberlo todo, era complicado. Hoy en día, el que no esté escuchando, pues ya sabe de qué va, puede repetir el programa, el trozo que le interese y así se aclara. Pero leyendo muchos libros de historia están mal. A veces aciertan en algunas cosas, pero se equivocan en otro y confunden muchas veces grupo de ejércitos con cuerpo de ejército. A los rusos o soviéticos le ponen ejército lo equivalen a un ejército occidental, y entonces, pues claro, te descuadra totalmente todo. Nunca lees nada en condición porque está totalmente descuadrado. Es muy, muy curioso. ¿Qué ocurre aquí con el grupo de ejércitos? Pues el grupo de ejércitos eh, pueden llegar a tener hasta unas 16 divisiones, 16, 20 divisiones, 12, 14, 15, pues juntar un grupo en Occidente de cuerpos de ejército. Y los soviéticos y los rusos lo que hacían en un grupo de ejércitos, ellos le llaman frente, no, aunque es un grupo de ejércitos, porque van a juntar sus ejércitos. Ellos pueden juntar ahí 10 ejércitos. Cada ejército de ellos pues son 3, 4, 5 divisiones. Al final llegan a lo mismo. Llegan a 16, 20 divisiones como los occidentales. Pero ellos le llaman frente. Por eso cuando alguien lee un libro de la Segunda Guerra Mundial, del Frente del Este, pues los rusos tenían el frente del Volga, el frente del Dnieper, el frente de no me acuerdo ahora, otro por allí, no lo recuerdo ahora. Pues cuando oís un frente de eso, significa que ahí tiene, el general que manda ese frente tiene 16, 20 divisiones bajo su mando, y las divide en ejércitos, en grupos de 4 o 5 divisiones que son ejércitos soviéticos, ejércitos rusos. En Occidente, un grupo de ejércitos, pues se dividiría primero en ejércitos, tenemos una organización intermedia, hay un general intermedio entre el grupo de ejércitos y el ejército. Y ese general es, digamos, ese paso los rusos se lo saltan, o los soviéticos se saltan ese paso, ellos pasan directamente a lo que es el cuerpo de ejército, al que ellos llaman ejército, y nosotros llamamos cuerpo de ejército. Hay que tener en cuenta que es un sinónimo, cuerpo de ejército y ejército es sinónimo entre los rusos y los occidentales. Después Occidente tiene uno intermedio que es ejército y uno superior que es grupo de ejércitos. Y los soviéticos tienen el ejército, igual al cuerpo de ejército, se saltan el ejército que acumula cuerpos de ejército, no lo tienen, y pasan directamente al grupo de ejércitos que ellos le llaman frente, que es un okrug. El nombre de los rusos es okrug, por si alguien se lo encuentra en algún librote que venga con traducciones rusas. Pues esto, hasta aquí, bueno, vamos a las fuerzas aéreas, que para que no se me enfaden los del ejército del aire, que también tienen alguna denominación rara. Habitualmente existen regimientos, existen compañías, tal, pero en muchos ejércitos existe lo que se llama el escuadrón, en los ejércitos del aire, incluyendo el ruso. Pues un escuadrón es un batallón. Un escuadrón del ejército del aire es un batallón. Sería un grupo que tiene 500, 600, 700, 800 hombres, y suelen tener pues escuadrillas. Cada escuadrilla es lo que es una compañía, ciento y pico hombres. Si tiene aviones, pues cada escuadrilla de aviones pues tiene
pues un escuadrón suele tener unos 30 y pico aviones o cazas, un escuadrón de F-18, pues creo que tiene 32 F-18, tanto aquí como en Estados Unidos. En España me refiero como Estados Unidos, pues ese se subdivide en escuadrillas, a lo mejor en dos escuadrillas de 15 aviones cada uno o tres escuadrillas, según como sea, pues cada escuadrilla de esas la manda un capitán y tiene sus soldados, sus pilotos, sus mecánicos, cuando hablamos de unidades de vuelo. Y se juntan en el escuadrón. El escuadrón ya tiene también pues un grupo de mecánicos, un grupo de apoyo, está la policía militar o la policía aérea, y el ala, que siempre oímos el ala 12, por ejemplo. El ala pues es es el que ablenta un regimiento. Tiene pues dos o tres escuadrones y las escuadrillas. Eso sería cómo se distribuyen pues, las fuerzas aéreas. Después, claro, aquí hay muchísimas variantes, porque no todas las unidades tienen el mismo número de personas, cambian el número de compañías, el número de secciones, pero bueno, en general yo creo que es, que es un buen resumen. En una hora hemos dado un buen resumen, espero haber sido lo suficientemente didáctico para que se haya entendido todo esto que he querido contar, y por lo menos si los oyentes, los que nos estéis escuchando, os quedáis con que cuando oís a alguien hablar de un pelotón, tenéis que saber que se refiere a 12 personas y lo manda un sargento, y cuando oís hablar de una sección es un grupo de 30, 40 personas que lo manda un teniente y tiene 3 o 4 pelotones, ya casi con eso me doy con un canto en los dientes, porque con eso ya tenéis la explicación para la mayoría de los errores que hay en el 90% de las películas y libros que podemos leer. Solo con saber distinguir sección y pelotón ya es suficiente. ¿Por qué se llama de una manera u otra en los países? En los países hispanohablantes se suele llamar pelotón o la sección porque hemos copiado del francés. Nos hemos basado nuestra doctrina en la francesa obviamente Napoleón fue el rey del mambo en el siglo XIX, se copió mucho las denominaciones francesas y tradujeron. Por eso España y los países hispanoamericanos pues han quedado con lo de sección para 30 personas y compañía pues para 100 personas, compañía con un capitán, sección con un teniente y el pelotón pues con un sargento cabo primero con menos gente, con 12 personas. Los británicos siguieron el estilo, un estilo diferente, siempre tienen que ir por otro lado, y entonces todos los países influenciados por el vocabulario inglés, del inglés, pues le llaman a la sección, que en francés era sección, pues le llaman platoon. Y como platoon suena como más cercano a pelotón, pues hay muchos países, no países, sino mucha gente que lo ha traducido mal. Pero en español, los países hispanos, la sección, que es platoon en inglés, es una sección con un teniente, y el pelotón es lo que le llaman los ingleses squad, y es lo que manda pues un sargento, un cabo primero, y son 12 soldados, que sería más o menos la unidad mínima de combate, por debajo está la escuadra, pero se suele mover en los ejércitos a partir del pelotón para arriba. Es cierto que en Hispanoamérica a los pelotones hay algunos países, Argentina por ejemplo, que le llaman grupo. Si hay algún oyente nuestro desde allí, desde Hispanoamérica, no me puede decir si hay yo no conozco todas las denominaciones de todos los ejércitos del mundo, obviamente, pero la Argentina, por ejemplo, sé que es un grupo, un pelotón es un grupo, por ejemplo. Es curioso. Lo sacaron, me imagino que eso les viene un poco del inglés también, que es group, un grupo de hombres, group. Debe haber salido de ahí porque no viene del español y tampoco es exactamente del ejército británico. Es algo curioso. Y bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy del Cuartelero. Espero que os haya sido interesante y bueno, haber desentrañado un poco la madeja esa, sé que es complicado a veces, sobre la organización de los ejércitos, sobre todo occidentales y soviéticos o de origen ruso, así por encima.
y que bueno, que sirva para tenerlo ahí. A veces, pues, cuando alguien tiene una duda, pues mira, darle partas, escucharlo, coger apuntes y apuntar las 4 cosas que uno no sepa o que le interesen. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa del Cuartelero. Recordar que nos podéis seguir en directo en Multicanal Radio, nos podéis escuchar en iVoox, queda grabado ahí y se pueden escuchar todos los programas, y también en directo por diferentes apps que hay en los teléfonos móviles, por si no funciona la web de Multicanal Radio. Muchas gracias a todos, un saludo y salud a todos, amigos.